Vamos a dar comienzo a la mesa redonda en diálogo con los directores, que son tres directores: Cecilia Propato, Patricio Orozco, Rubén Pires, que han tenido la experiencia de llevar la obra de Beckett al escenario, y bueno, nos van a contar justamente esa experiencia, por qué la elección de Beckett, bueno, etcétera, etcétera. Cecilia Propato es dramaturga, guionista de cine, directora de teatro y docente. Escribió más de 30 obras de teatro y dirigió cerca de 10 puestas y coreografías. Es profesora titular de la materia de dramaturgia en varias instituciones, entre ellas la ENERC, el INCA, etc. En el 2009-2010 ganó la beca Iberescena de Madrid, España, con la obra Ovidio Victoria. En el 2009 presentó en el Festival Beckett 3 obras breves, que eran Come and Go, es decir, Vaivén, Footfalls, Pisadas y Rockaway. Este año repone como autora y directora su obra Bildungsroman y 8, entre otras puestas. Está escribiendo un manual de escénica dramática que sacará el INCA. Sus obras están traducidas al portugués y al inglés. Rubén Pires es director, autor, actor y docente teatral. Cursó estudios de actuación en la Escuela Nacional de Arte Dramático y también ha dirigido no solo Beckett, sino también Hamlet, Macbeth, Ricardo II de William Shakespeare. En el año 1995, en el Teatro IFT, dirige Beckett, El honor de Dios, de Jean Anouilh, y también escribe la obra Archivo Nietzsche en 1996, que se estrena en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Hay una apuesta que también llevó a cabo, que es una versión de Lástima que sea una puta, de John Ford, un dramaturgo isabelino. Estrena allí también en coproducción con el Teatro General San Martín Marat Sade de Peter Weiss, y también tiene en este momento 2 obras en escena en el Tinglado, que afuera están los flyers, que está Esperando a Godot, y también una dupla, él dirige No Yo, y en dupla con La última cinta de Krapp. Recibe numerosos premios, entre los cuales voy a destacar algunos: Estrella de Mar al mejor espectáculo musical por El romance de Romeo y la Julieta, premio Estrella de Mar mejor infantil por Canciones para mirar, premio Atina mejor dirección de espectáculo para adolescentes, etc. También es docente teatral y dirigió el Teatro Municipal General Madariaga, es tutor de tesis en el Luna, etc. Se publicó su adaptación de Marat Sade de Peter Weiss en las ediciones Adriana Hidalgo en el año 2000. Nuestro tercer invitado, Patricio Orozco, es director del Festival Beckett de Buenos Aires. También es director de teatro y ha dirigido obras de Beckett como Footfalls, y también es autor de una biografía del autor que nos convoca, Samuel Beckett. Asimismo es director del Festival Shakespeare de Buenos Aires, y que también es un festival que ha llevado a la otra orilla del Río de la Plata, al Uruguay. Y me gustaría comenzar este diálogo justamente por qué la elección de Beckett y qué importancia ven en este autor para lo que es la puesta en escena, la dramaturgia en el siglo XX. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en el 2009 decidí unir 3 obras de Beckett que están en el libro Pavesas, que son las obras que escribió en la última etapa Beckett: las dramatículas, las obras cortas, las televisivas, las radiofónicas, y tomé Come and Go, que en la traducción española está como Vaivén, Footfall y Rockaway. Y precisamente Lucas Margarit hizo de dramaturgista, que bueno, es una figura que en Europa hay 15 dramaturgistas en la actualidad, que es alguien que está entre el director y el dramaturgo, cuando especialmente el dramaturgo no está vivo,
Entonces es alguien que se especializa en esa poética, en una poética determinada. Y bueno, Lucas, que son palabras mayores en torno a esto, fue de mucha ayuda en el trabajo de mesa, ¿no? Porque hay algo que hacemos los directores y que cada vez ahora se está haciendo mucho en el cine también, que antes no se hacía, que es el trabajo de mesa, de, bueno, cuál es el punto de vista o la mirada que se le va a dar a la obra, porque a veces, bueno, yo que soy dramaturga también, entre la dramaturgia y la dirección hay visiones distintas, o hay cuestiones como la dramaturgia de Beckett que son más ambiguas o tienen múltiples interpretaciones. No solo, bueno, él actuó de dramaturgista, sino que hizo traducción original, que esto es como muy importante porque se hizo una traducción que fue aceptada por Argentores y que sienta un precedente, digamos, de estas obras. Y la verdad que, bueno, la forma en que, ¿por qué las elegí? Porque precisamente a mí Beckett me interesa mucho porque trabaja con esta idea de la alteridad, de la existencia de un mundo paralelo que no está dicho, que con la inminencia de un peligro, de un vacío, esta cuestión de que siempre la angustia que aparece, ¿no? Esta sensación de vacío, con la omisión como sistema, o sea, va junto desde la dramaturgia, les podría decir, o sea, el tema de la repetición, del sistema de repetición que crece, pero que al mismo tiempo va acompañado de la omisión, ¿no? Uno, ¿no? Como, digo, ¿por qué uno encuentra una familiaridad o en una dramaturgia? Yo me acuerdo que con Romancito, que no la puse en el currículum, que yo gané el Premio Nacional de Teatro, era como muy chica en ese momento cuando escribí, y la Gambaro me dice, esto es beckettiano, ¿no? Y yo no me sentía tan identificada con eso, pero es que en realidad los autores a uno le reflejan porque hay algo que dicen esos autores que está espiritualmente en uno. Por eso a uno le gusta más un libro o no, porque un libro tiene muchas entradas o posibles lecturas, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando hice la beca de dramaturgia con Cartoon, en el Teatro del Pueblo, en el Teatro de la Campana, Cartoon me dice, esto que estás escribiendo, mi primera obra, es beckettiano, y él me lleva a la clase Esperando a Godot, y yo tenía 19 años y no había leído Esperando a Godot. Cuando leo Esperando a Godot me tragué todo Beckett, porque yo sentía que había algo en él, este adelanto a la posmodernidad o a la modernidad líquida, esta cuestión corrosiva de los vínculos, ¿no? El tema de la comunicación, que la forma, como diría Humberto Eco, es el contenido. Si no tienen nada para hablar, no hablan. En el siglo XIX, dos personajes a lo mejor hablan 2 páginas para decir que no tienen nada para hablar. La cuestión de la posguerra implícita, pienso en Susan Sontag, que puso Esperando a Godot en el medio de la guerra de Sarajevo, ¿no? Hoy en el mundo hay guerra y es tan evidente, tan presente, por ejemplo, la apuesta de Rubén, ver Esperando a Godot se resignifica todo el tiempo porque precisamente aparece siempre esta cuestión de la posguerra, de lo post, ¿no? Bueno, yo elegí las obras por esto, por la existencia de un mundo, por la estética que plantea y también por el tema del silencio, ¿no? Es una sociedad que no está acostumbrada al silencio y Beckett plantea silencio. De hecho, en la apuesta, lo digo ahora porque total no creo que la vuelva a poner, pero vieron que Beckett no permite poner música, entonces como eran 3 obras, claro, desde el concepto de dirección yo hice hacer una música incidental para unirlas. Cuando cayó un día Argentores la sacamos, la música, ¿no? Me avisaron en el teatro, no avestruz, la sacamos, ¿no? Pero esta cuestión de no estar, del silencio que plantea Beckett, ¿no? La idea de los espacios vacíos. Es una sociedad que nos aguanta el silencio y me parece que Beckett plantea el tema, el silencio para poder pensar, pero ¿qué pasa si te quedas en silencio? Tenés que pensar sobre sí mismo, y pensar sobre sí mismo a lo mejor te encontrás con cosas que no te gustan, ni de vos ni de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso como para redondear. ¿Ustedes? Yo, digamos, ubicaría, como vos dijiste, en el siglo XX, ¿no? ¿Por qué es importante Beckett para el teatro del siglo XX? Empezamos a preguntarse.
se dice que la obra más importante del siglo XX, o la más importante, es Esperando a Godot. Una obra que él escribe como un ejercicio mientras estaba escribiendo novelas, la famosa trilogía de Malone se muere, el innombrable, y Molloy se muere, el innombrable, Malone se muere, el innombrable. Y entre medio escribe Esperando a Godot. Uno de los quiebres más grandes que hace es que justamente el famoso cuentito de introducción, nudo y desenlace desaparece. Digamos, en Esperando a Godot no hay ninguna introducción, no hay ningún nudo y no hay ningún desenlace. Aparentemente la crítica la juzgó como una obra en la que no pasa nada dos veces, porque tiene dos actos. Y a partir de ahí, digamos, hay un antecedente que es Eleuteria, que nunca permitió que se estrene ni que se edite, se editó después de muerto, que es una obra totalmente distinta a lo que después él iba a hacer. Pero me parece que la influencia de la Segunda Guerra Mundial, como decía Cecilia, en su vida personal, él trabajando en la resistencia francesa, trabajando para una célula que se llamaba Gloria, encargado dentro de esa célula que funcionaba en París, justamente de tomar los mensajes que tenía la resistencia francesa, sintetizarlos en una especie de microfilm, como si fuera un Twitter de 140 caracteres, y mandarlo a Londres. Encontró otra persona que lo iba a llevar a Londres, digamos. Ese era su trabajo. La ida a Francia justamente para despojarse del idioma inglés, que hace muchas referencias a que uno de sus digamos, grandes atenciones era no copiar, era un erudito. Podría recitar fragmentos enteros de Shakespeare, de Dante, que era otra de sus pasiones. Estudió italiano para leer el Dante en el idioma original. Entonces, la movida hacia Francia, además de que yo entiendo de que no soportaba mucho Irlanda, digámoslo, veo ahí que está auspiciado por la embajada irlandesa, pero los irlandeses lo saben, esa ida también es la búsqueda de que todos esos textos no lo afecten a la hora de producir. Esa búsqueda de otro idioma, ¿no? De algo nuevo, nuevas palabras, nuevas músicas, nuevas interpretaciones, síntesis. Y ese trabajo que hace en esta célula de la resistencia lo influye absolutamente en la manera en la que escribe las novelas y las obras de teatro, digamos, y toda su obra tiende a la síntesis, yo creo, ¿no? Como va hacia el nervio de lo que él quiere reflejar y del estado de ánimo que quiere transmitir. Hay una anécdota bastante curiosa, que es que cuando en plena guerra, algo que a nosotros se nos pasa de largo, pero su nombre era Samuel, que es un nombre bastante popular dentro de la comunidad judía, y él está bastante preocupado por eso también, porque alguien lo identifique y lo llame. La ciudad estaba siendo ocupada por los nazis, y en una de las escapadas la mujer se va en tren, se separan, y él en una de las escapadas queda con un amigo y terminan siendo perseguidos por los nazis con perros, y se meten en un parque, se trepan a un árbol, cada uno en un árbol distinto, y pasan toda la noche arriba del árbol. Una situación tremenda, traumática. Después, bueno, cuando pasa el peligro, se refugian en un hotel y este amigo se termina suicidando. Y él termina escapando para el sur. Y en el sur también participa de patrullas, ¿no? Si tenemos que hablar de la espera, participa de emboscadas en las que están esperando a que pasen los nazis, con lo cual sí hay algo de posguerra, definitivamente, de guerra, de posguerra, de apocalipsis, ¿no? Toda la participación que él tuvo después en el norte de Francia, asistiendo como volvió a Irlanda, pero después volvió a París y a Francia, y fue chofer de ambulancia, digamos, enroló en la Cruz Roja, vio gente morir, vio todo lo que describe de tullidos,
todos sus personajes con llagas, con dolores en las articulaciones, amputados. ¿No? Hay que hacer un breve repaso por las obras de teatro nada más. Esperando a Godot, tienen problemas de todo tipo, hinchaciones en los pies, cistitis, lo que quieras, y Ham, que está ciego, y todos tienen siempre una especie de dificultad. Así que ese planteo que hace absolutamente existencialista, ¿no? Cuando piensa sobre, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que estamos en una pelota de tierra y agua que gira alrededor de otra pelota que es de fuego en el medio de la nada, ¿viste? Y esa especie de, como de abismo, de vértigo que genera, me parece que lo refleja muy bien. Algunos dirán que es absurdo, otros, viste, que está esa controversia, el teatro del absurdo, no el absurdo, pero quiero decir, en ese sentido es el aporte que él hace al teatro del siglo XX, y me parece que en nosotros, que es algo bastante llamativo, porque inmediatamente de la salida de Esperando a Godot ya se traduce, Palant, se estrena, y empezamos con la cultura beckettiana acá, en paralelo con Francia e Inglaterra. Me parece que hay algo de nosotros, los argentinos, que tenemos del existencialismo mucho, en el sentido de la pregunta de quiénes somos y qué estamos haciendo acá, que es continuamente nos la estamos haciendo, ¿no? Digamos, ninguno de nosotros, o no sé, no sé qué porcentaje hay acá de gente descendiente de originarios de América, digamos. Entonces ya de movida, hablar de nosotros y de lo nuestro, empezamos ahí como, bueno, es un terreno medio, ¿no? Como indefinido. ¿Y qué somos nosotros como sociedad? También es algo que está muy en el momento, ¿no? ¿Cómo nos constituimos? ¿Somos latinoamericanos? ¿Somos la Europa injertada en América? Y ese tipo de indefinición, ¿viste? De estar todo el tiempo en el balance y de todavía no poder definir cuál es el terreno en el que estamos pisando, me parece que hizo que estas preguntas y estas puestas en escena, ¿no? De estar esperando, tenemos algo de estar siempre esperando a alguien que venga, ¿viste? Y nos salga un poco de la situación, entonces como me parece que pegó justo acá. Esa en definición, bueno, también es con Beckett, un irlandés que escribe en francés y que no tiene enseñanza, también es una especie de exiliado en las lenguas. ¿Y vos, Rubén, cómo llegaste a Godot? ¿Quiénes han leído acá Esperando a Godot? ¿Quién no? Claro, ¿quién no? Es difícil encontrar. Ah, ya hay uno que no. Bueno, en realidad yo normalmente no busco los materiales. Con los años me termina pasando que los materiales llegan de forma azarosa, y entré a tener que hacerme cargo de que ese deseo aparece, pero no es que yo estoy buscando el material. Con los materiales que mejor me llevé a nivel de ponerlos en escena, casi siempre cayeron azarosamente. Se podría decir casi de forma arbitraria. Esperando a Godot, que fue una de las últimas que puse el año pasado, yo la había visto, haría acá justamente, hacía unos 7, 8 años, 9, que la hicieron, y a mí no me terminó de cerrar lo que había visto del material, y quedó dando vuelta. Y hace 4 años, en el 2012, estaba haciendo una versión de Hamlet y decidí que, lo hablo con uno de los actores, entre un momento y otro en una escena, digo, voy a hacer Esperando a Godot. Y 2 años después empecé a leer el material. La traducción que había acá no me cerraba, yo sentía que había algo en el ritmo, no porque supiera, sino había algo que no es por acá. Hablo con un amigo que habla muy bien inglés y dirige en inglés, Hugo Albrecht. Digo, Hugo, ¿podés ver las 2 o 3 primeras hojas de la versión inglesa? La ley me dice, mira, es
parecido, pero no es el espíritu del lenguaje lo que coincide. Entonces empezamos a hacer un desarrollo del material y hubo 2 o 3 elementos denotativos que connotaban algo muy particular. Por ejemplo, la traducción española de Ana María Moix, que se hace en la época franquista, que es la que anda dando vueltas, no la de Palán que decía acá Patricio. En un momento cuando llega Pozo, Didi le dice, Pozo, sí, yo conocí una familia Pozo, la madre tenía un bastidor en el que bordaba. Eso dice la versión española. En el original dice, yo conocí una familia Pozo, la madre tenía gonorrea. A partir de ahí hay un montón de situaciones planteadas que corren totalmente el sentido y el marco que le da, para mí, Beckett a su Esperando a Godot. Los personajes son mucho más marginales y generan, creo, una poética de lo marginal. A partir de empezar a hacer esa traducción, empecé a investigar, como en su momento charlaba con Lucas y le conté el mundo de este Beckett. Justo aparece, hará 2 años, en la Feria del Libro, una versión de La uña rota de la biografía de Beckett, que es la de Cronin, Anthony Cronin, que es una biografía muy interesante de él, y empecé a estudiar quién era. Volviendo a las intuiciones o azar, en el año 97, cuando se va a editar la versión de Marazza de Dubati, me da un libro de las jornadas Beckett que se hicieron en el Rojas, y había varios materiales de gente que había hecho Godot. Petraglia, que fue el que la estrenó acá en el 58, creo que fue, 56. No, en el teatrito de aquí de Garda. Tenía 28 años. Y todo lo que, y la gente que había hecho, y había varios artículos. Había un artículo de Lucas justamente que hablaba de que todos somos intérpretes. Y ahí también encontré una puerta muy interesante para esto de la interpretación de la interpretación. Como que el autor interpreta una realidad que ve, de pronto, como hablaba Patricio, ve la guerra, y esa interpretación o traducción que hace de esto que está viendo en el aquí y el ahora, en este mundo sensorial y real, le hace empezar a generar un material como Beckett, totalmente intervenido por el contexto del que uno es partícipe. Quizás esto que decía también Cecilia, ¿no? Yo los escuchaba y pensaba, a mí me pasó también de escribir, y sin haber sido un estudioso ni leer a Beckett, y de ver que escribía con frases muy cortas. Mi primer acercamiento al arte fue por la poesía, y me interesaba mucho leer poesía. Quizás por eso el mundo de Beckett, cuando accedo a él, no me parece tan ajeno, porque trabaja con la síntesis. Dentro del arte, la poética, la poesía puntualmente, es un universo en que vos con 3 palabras podés describir un mundo, podés describir un universo. Mi primera experiencia en dirección fue Shakespeare. Durante casi 10 años yo lo único que hice fue obras de Shakespeare: Hamlet, Macbeth, Ricardo II, Romeo y Julieta, Marco Antonio y Cleopatra, porque fue una decisión personal de decir, bueno, me meto de cabeza acá, me va a quedar grande, pero la gimnasia que uno tiene que hacer, la forma en que hay que abrir el espíritu, el alma y la cabeza para poder meterse en ese material, te lleva a eso. Y cuando llegué ahora a Beckett, entré a, sintetizo un poco todo el derrotero que se dio en la cabeza, pero siento que Shakespeare, y adhiero a Harold Bloom, instala el pensamiento del hombre moderno a partir de Hamlet, de esta mirada que tiene, donde el hombre puede pensarse a sí mismo en un universo en el cual actúa y con el cual participa, y es él el que construye todo lo que acontece a su alrededor. Hay otra bisagra de otro material que yo trabajé, que es Pirandello, los 6 personajes en busca de un autor, que hacia el año 30 él pone en duda qué es más real, si la ficción o la realidad. Y cuando llegué a Beckett,
sentí que ahí había algo que se unía. De entrada sentí esa sensación de que no había estructura aristotélica en Beckett. Y cada vez tengo más dudas. Siento que está pregnado de una profunda estructura que lo sostiene, porque funciona a nivel de sonido. Muchas obras, la mayoría de las obras estatales de él, yo siento que tienen una estructura sonora, el uso de las palabras, la elección que hacen de las palabras, no se puede obviar para transitar el material de él. Cuando empezamos a debatir sobre qué quería decir la obra, al tercer o cuarto ensayo, yo dije, no chicos, vamos al texto y a partir del texto desarrollemos la situación, porque si no esto no se puede sostener, porque cada uno de ustedes, de los que leyeron Beckett, podemos pasarnos años hablando y cada uno va a tener una sensación diferente, por esto de la síntesis, que es también implícito a la poesía, cada uno en un verso descubre esto que de pronto yo comentaba que me llamó la atención de Lucas, cuando decía, uno siempre es un intérprete y cada uno traduce y genera un lenguaje personal sobre eso. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar esto como partitura. Tiene 102 silencios esperando a Godot. Digo, si yo hago un silencio, hablando en términos musicales, vieron que está corchea, semicorchea, negra, redonda. Si hacemos silencio de redondas, es eterno. Y en los tiempos que nos movemos, en los tiempos que acordamos, en los tiempos que los relacionamos hoy, se vuelve insoportable. Entonces, trabajemos el texto en semicorcheas o en semifusas y los silencios que sean de corcheas, no de redondas. Entonces, los que vieron Esperando a Godot habrán visto que se trabaja en un ritmo muy álgido y que no baja de las 7000 vueltas si fuera un motor. Está ahí, ahí, ahí. Entonces, cuando para ahí, siento que están esos silencios en Beckett, de los que habla Cecilia, de los que habla Patricio, perdón. Pero son silencios del alma, no silencios de palabra. ¿Por qué? Porque es llenar con palabras algo, porque yo no puedo soportar estar en silencio. Y ahora que estoy trabajando, no yo, siento que eso pasa también. Esta es la sensación. Podemos seguir hablando, pero abramos un juego a otras cosas. Sí, no, que esto que dice Rubén, lo hablamos con Lucas, porque esto tiene que ver con el ritmo, que no es el ritmo de la música, sino que de las palabras. Por ejemplo, Rockakai tiene un estribillo que dice, más aún, ¿no? Altas y bajas, o sea, va teniendo como, hay algo que se llama multigénero, que bueno, mezcla el lenguaje poético con el teatral, y empieza a aparecer un tema de ritmo. O sea, Beckett, yo diría acá cuando dijo Patricio, bueno, este cuestionamiento de si es teatro del absurdo. En realidad, la palabra absurdo surgió a partir de Ionesco, que un periodista le hizo una entrevista a Ionesco, y Ionesco dijo en una entrevista, lo absurdo es lo desprovisto de finalidad. Lo que es interesante es la lectura que hace Derrida acerca del teatro de Beckett, que dice que se llama estética del fracaso, lo llama, porque plantea el fracaso como una forma para avanzar. Y yo pensaba en lo que decía Patricio, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué lugar tiene Beckett entre nosotros, no? Yo creo que se sigue haciendo porque indirectamente en el imaginario social tiene que aparecer la pregunta, ¿por qué no empezamos a aceptar quiénes somos? En lugar de oponernos, empezar a aceptar lo que tenemos y quiénes somos. Porque en realidad, Esperando a Godot, por ejemplo, plantea, bueno, no esperar, la filosofía de Heidegger, la cosa en sí, bueno, hacer con lo que se tiene, ¿no? O sea, la espera llama a no esperar al mismo tiempo, digamos. Y por otro lado, lo que a mí me parece como muy interesante, y hablando específicamente de estas obras que dirigí, es que a partir de los años 50 la dramaturgia cambia. Una de las cuestiones que cambian, que son muy importantes, que están en Esperando a Godot, está en Come and Go, es que ya no se pone la atención en el personaje principal, llamado antes protagonista, ahora en la dramaturgia se llama personaje principal o dinámico,
sino que aparece el dúo dramático protagónico con Vladimir Estragón, el dúo dramático necesario Lucky Poxo, aparecen en Camangó las tres mujeres que tienen el mismo equilibrio, ¿no? Se va una, hablan las otras, aparece el trío dramático protagónico. Beckett se basa, para escribir Esperando a Godot, en el gordo y el flaco, en esta situación de complementariedad, y aparecen dos teorías indirectamente, que no sé si son adrede o no, pero aparece la idea de la complementariedad, que un hombre solo no puede, está la razón y la acción, lo pragmático. Aparece la idea de la teoría del sometimiento, que un sometedor necesita un sometido, Lucky Poxo. Y después en Camangó aparece esta cuestión de que la relación de tres es imposible. Se va una y las otras dos hablan de la tercera. O sea, siempre se va la tercera y hablan las otras dos de la que se fue. O sea que siempre la relación termina siendo como la tragedia griega, dual. Siempre se tiende a lo dual. La relación de tres, el equilibrio es imposible. A mí me parece que esto cambia una mirada total en la dramaturgia y que tiene que ver con la posguerra. Si Stalin, Hitler, Mussolini fracasaron como líderes, llevaron a la muerte, al hambre, a la masacre, no se puede confiar más en uno, sino que hay que confiar en el grupo, ¿no? No aprendimos mucho. La modernidad fracasó y sigue fracasando porque se sigue buscando ídolos, ¿no? Que ídolo quiere decir engaño. Se sigue buscando en uno. ¿Para qué? Pero ven que es profundamente filosófico en eso. Lo que plantea es, no hay uno. Hay que confiar en las partes, ¿no? Porque aparece, o aparece la unidad, ¿no? Ustedes piensen que el monólogo es del siglo XX, no había monólogo. Nadie en el siglo XIX, en la época de Molière, que instauró el teatro tal como es hoy, pagar una entrada y todo, nadie va a pagar una entrada para ver un monólogo. Los monólogos de Shakespeare están dentro de una estructura de una obra de teatro, ¿no? Bueno, ¿qué aparece? Footfall es la voz de la madre o la voz de la conciencia, ¿no? Aparece la voz grabada, aparece lo tecnológico, como un avance de lo tecnológico. Rockaway es el pensamiento, y aparece un personaje solo o tres, un personaje solo o dos. Está planteando algo que a lo mejor, aunque alguien no se lo ponga a pensar, empieza a ver otra cosa, en torno a otra cosa. Uno no puede pensar a Vladimir sin Estragón. No puede pensar a Estragón sin Vladimir. Cuando lo ves solo un rato, pierde como consistencia. No puedes pensar a Lucky sin Poxo. Entonces esto está... también, final de... que es una superación porque Klopp lo deja. En ese caso se rompe la situación de sometedor-sometido. Es más... Lo deja más o menos. Se queda ahí, no sé. Se queda ahí. Pero digo, hay un avance corrosivo, ¿no? Pero un avance, digo. Pero plantea un mundo, ¿no? en donde empieza a aparecer algo que en la dramaturgia hoy se llama trío dramático protagónico. Imagínense, el cine está plagado de esto. Ustedes ven la película Amores Perros, no hay personaje principal o dinámico, hay un trío dramático protagónico. Se ve Magnolia es coral, ¿no? O sea que Beckett plantea, la cantante Calva Ionesco también tiene dúo dramático protagónico y dúo dramático necesario, pero plantea otra composición dramática y cuestiona la idea de que uno puede solucionar algo. Qué importante que es, ¿no? O sea, es importantísimo. Y esa alegoría que es Godot no aparece nunca y es mencionada y cada uno le pone un significado distinto. Los presos, cuando él fue a la cárcel a presentar Esperando a Godot, dijeron que Godot era la libertad, ¿no? O sea que él de alguna manera es un teatro performático que te tira el tema del el significado de la dramaturgia al espectador, al lector-espectador. Entonces digo, es muy importante a nivel de dramaturgia, a nivel de ritmo. Yo creo que son dos aportes desde la dramaturgia importantísimos de Beckett y que todos somos hijos de eso, ¿no? Las pausas, la pausa que significa pensamiento, reflexión, el uso de las pausas en Beckett no está usado tanto por otro autor como en Beckett, después Pinter, Albi, bueno, hicieron escuela, ¿no? Los beckettianos, todo lo a la línea, pero digo, las pausas, ¿no? Acá tendríamos, bueno, como representante un poco obras de Gambaro, Los siameses, el dúo dramático protagónico, Tato Pavlovsky, serían que tendrían ese mundo, ¿no? Si tuviésemos que
buscar maestros que trabajan con esta estética del fracaso, digamos. Pero yo creo que esos aportes, o sea, se cuestiona la idea de un personaje, dentro de muchos personajes, del protagonismo. Eso es increíble en todo sentido, digamos. Y como directores, ¿qué obstáculos vieron en el momento de, bueno, elegimos una obra de Beckett, sea cual sea, qué obstáculos ven en el momento, qué problemáticas en el momento de poder llevarla a una escena? A nivel de actoral, a nivel de texto. En las obras cortas, digamos, el obstáculo es que los actores están preparados para exhibir todo su potencial, y Beckett lo que pide es un poco que desaparezcan de escena, ¿viste? Lo transforma en una situación más mecánica, con lo cual nota ahí, ¿no? Que es una boca suspendida a 3 metros de altura en un costadito, o pasos, que es una mujer que camina 8 pasos de un lado para el otro, o Rockabye, que es la ancianita en la mecedora, vaivén, que no se le ve las caras. Hay una cuestión más doméstica, que es, pero ¿cómo? No se va a ver la cara, ¿viste? ¿Cómo es esto? ¿Viste? ¿Qué actuación? Entonces es, bueno, daría lo mismo que fueran 3 títeres o qué, ¿viste? Es como, ¿viste? O play, donde solamente se le ven las cabezas, ¿viste? Y las direcciones de Beckett, que están en sus apuntes y están escritas, es todo tipo sin color. Nosotros somos latinos y eso no nos sale bien, ¿viste? Pero sin color, no pongan ninguna emoción, repitan el texto, como ella decía, con las pausas, marca las pausas en el sentido de que dice, bueno, en esta pausa cuenta hasta 10 y siga, 1, 2, 3. Era pianista, o sea que el tema de la música y las pausas, las corcheas y demás la tiene clarísima. Incluso se traducía a sí mismo, con lo cual hay obras que, por ejemplo, Godot, no es la misma versión en francés que en alemán que en inglés, con lo cual tenía un sentido, además de lo que estaba, de las palabras que ponía, de cómo sonaban. Y creo que las obras cortas, ese es un desafío grande de los actores son muy espaciales, ¿no? Saben que se mueven, que dicen un texto acá, hacen un dialoguito con alguien, van allá, dicen otro texto, entonces cada espacio en la escena ya sabe más o menos lo que tienen que decir. Acá, no sé, Los Días Felices, tiene acciones, pero está enterrada hasta el cuello en algún momento. Con lo cual ese es un desafío, ¿no? Es el texto que se les viene encima. Uno tampoco les puede decir de dónde vienen y hacia dónde van. Lo habrás visto con la obra que estás encarando, pero es como, no sé, otras obras cortas, qué, dónde, o en fin, bueno. ¿No? O sea, están ahí, es una instalación, es una performance, ¿viste? Tiene algo performático. Claro, que Chunchuna me decía, pero Chunchuna. tengo que hacer, yo la dirigí en Rockabye, que no pudo venir porque estaba medio engripada, no hago nada. No, nada. Pero estoy en la mecedora, le digo, pero Chuncho es así, es como que no hace nada. ¿Y de dónde? No hago nada. A mí me pareció con Duilio, hicimos Ohio Impromptu y dice, yo tengo que leerla, y en la Ohio Impromptu son 2 personas iguales, uno lee y hay otro en la punta de la mesa que de vez en cuando golpea. Bueno, ese actor, a ese habría que hacerle un monumento, porque el tipo estaba ahí todas las funciones, golpeando en la mesa, que era un ejercicio de su ego, ¿viste? Y su humildad absoluta. Y es un golpe al ego de los actores, pero también es cierto que el actor no está preparado para la quietud. La quietud es otra forma de movimiento. Por ejemplo, yo vi Final de Partida con Halcón, ¿no? La chica, no, cuando recién se estrenó en el Andamio 90, ¿no? Y yo me acuerdo que se descompuso una persona en la sala. Entonces Halcón en un momento se dio cuenta que pasaba algo y se sacó la manta y se paró y agarró a la persona, ¿no? Entonces era, claro, después siguió la función como si nada, ¿no? Bueno, esta cuestión bueno, el tema de que el actor no está preparado para trabajar la quietud, pero ustedes piensen, ¿de dónde vienen las estatuas que uno ve en Florida, que son algunas medias patéticas, otras están buenas? Hay uno que hace como que se le vuela. Viene del teatro cuando se hacían las iglesias del medioevo, que como no se podía ir al fondo, porque era entregar el alma al demonio, no se podía ir para adelante, se movían
de izquierda a derecha, que de ahí viene el movimiento del traveling del cine. Se movían muy poco. No se está preparado para la quietud. Molesta tanto como el silencio. Y la quietud es todo un trabajo actoral, corporal para la quietud, porque es cómo está la quietud. O sea, que se muevan solo los ojos. En ese sentido, claro, como dicen, es muy performático y que es un desafío para el actor, pero el actor está acostumbrado como esto a componer, esto de que los personajes son casi como maravillosos, como los cuentos. ¿De dónde viene la hada madrina? ¿Quién es la madre de la hada madrina? Del duende, nadie. ¿Quién es el abuelo? Son personajes de generación espontánea, son ahistóricos. Yo creo que él plantea una cosa de ahistoricidad, ¿no? Que plantea eso precisamente porque eso te trae a pensar en la historia. O una mujer que está enterrada desde la cintura para abajo, que obviamente no va a procrear, no hay continuidad de la historia ahí, porque no puede procrear. O sea, hay como en ese sentido hay una esterilidad, un parentesco con Shakespeare, por supuesto, donde mueren todas las mujeres que pueden procrear como Ofelia se suicida. Müller dice Ofelia, la que el río no retuvo, ¿no? Cuando relee Hamlet. O sea que en ese sentido es un desafío para el actor, pero el ego del actor a veces, y de los directores también, de mostrar todo lo que sabe hacer, genera una molestia. Beckett yo creo que molestó en su momento, ¿no? Muchísimo. Y esta cuestión de la experiencia en la puesta, Rubén quizá pueda incluso plantear la diferencia entre pensar una obra de las extensas de Beckett y en relación a su experiencia con Nota y con No Yo, que es lo que estás haciendo ahora, justamente. Sí, recién estaba pensando lo que decía Cecilia y un poco lo que acotaba acá Patricio, y lo que fui viendo e intuyendo el tema de la memoria, ¿no? Es muy dificultoso el monólogo de Lucky, por ejemplo, en Esperando a Godot para memorizar. Not I es un monólogo de 18, 19 minutos que tampoco tiene una lógica correlativa y no hay acciones donde sustentarlo, ni hay un otro que le devuelva nada al actor, con lo cual el laberinto en que entra el personaje en ese momento entra a ser tomado. Y lo que a mí se me construía en la cabeza mientras dirigía una u otra, o también que los actores cuando le hacen pasar varias veces la escena entran a confundirse mal. Porque tiene una cosa de mantra que se repite, claro, se repite. Como hay repetición, entonces pero y no podés, es como la masa de hojaldre, si uno la toca mucho no se hace. Entonces hay que dejarla que sedimente en el actor, en la mente del actor, en la sensibilidad del actor. Y lo que yo sentía que este tema de la memoria, ¿no? Los personajes de Beckett no tienen memoria. Les cuesta mucho construir lo que les pasó hace un rato, lo que les pasó ayer, no saben bien de dónde vienen y no saben bien a dónde van. Y al actor, por la construcción y la utilización de las palabras que él hace, también le empieza a pasar eso a nivel de la representación. Es muy difícil generar mojones, porque uno va dejando como pulgarcito miguitas para decir, bueno, por acá es. Y ahí ve que como que constantemente viene un tipito atrás con una escoba y te barre las miguitas, y uno dice, ¿dónde carajo estoy? El actor le entra a pasar eso. Y creo que hay una voluntad de él de construir eso. Son experiencias distintas. Siento que esa disecación del lenguaje que hace Beckett es fantástico lo que produce. Pero volviendo al tema de Godot, él empieza la obra con la duda que tiene Didi de por qué en el Evangelio hay dos ladrones crucificados y uno fue condenado y el otro salvado. Si leen con detenimiento nuevamente, al final de la obra, cuando Gogol estira los brazos y dice, vos crees que Jesús me ve, que Dios me ve,
Y el otro dice, no, tenés que cerrar los ojos. Dice, Cristo, ten piedad de mí. Y empiezan a pelearse, no, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. O sea, hay todos unos vasos comunicantes que van por abajo armando una construcción determinada. Empecé a percibir lo mismo. Se lo decía justamente a Patricio antes de entrar acá, que cuando uno la escucha 10 veces, 20 veces, 30, 40, porque cuando uno ensaya, por ahí pasás 4 veces la obra, no hay por ejemplo un ensayo. Entonces esa reiteración, esa repetición, produce algo que uno empieza a ver que hay un sostén, una trama muy potente que sostiene el material, a pesar de las repeticiones, en la que uno se ve reflejado, porque también nosotros, como dice Gogó, el mundo está lleno de una manga de monos ignorantes, vivimos haciendo repetición. Nuestro lenguaje es repetición, nuestros gestos son repeticiones, conceptualmente la ropa que usamos es una repetición, actuamos y funcionamos con una constante repetición. Y creo que Beckett en eso ha intuido y ha percibido ese universo con Godot en el 50, pero siento que cada vez tiene más un reflejo mucho mayor de la forma en que vivimos hoy en día, de la forma en que nos relacionamos hoy en día. Por eso adhiero a que no es absurdo, sino que es un gran realista, y creo que lo que uno más le cuesta aceptar es la realidad. Por eso mismo es que sentimos que ese teatro no es realista, porque nos refleja como somos. Es esto que cuando uno ve en otro algo que uno tiene, le molesta. Lo que más nos enoja es eso. Creo que eso es lo que más enoja de Beckett. Por eso no siento que sea absurdo, sino que tiene una realidad terrible que nos cuesta aceptar que somos así. Bueno. Y bueno, me parece que es eso, que es el abismo que estamos todo el tiempo tratando de ocultar, como vos decías, con la repetición, la convención del tiempo, los días, los meses, los años, ¿viste? Nos encontramos mañana a las 5, ¿qué es esto? Él la corta, con lo cual esa especie de angustia existencial es la que nos pone delante y la que nos resulta así como tan aterradora, pero atractiva a la vez, ¿no? Porque a su vez lo hace con mucho humor, ¿no? Esperando a Godot, como decía Cecilia, la hizo, él la pensó para Buster Keaton y Chaplin, digamos, cuando la pensó, que son estos mismos lúmpenes que se repiten en su obra, ¿no? Bombín, traje raído, el gordo y el flaco, en fin. Después hizo film con Buster Keaton en Nueva York. Entonces hay un humor ahí, en las novelas también, ¿no? que hace que esta trama angustiante sea tolerable, ¿no? Así todo, cuando estrenó Esperando a Godot, en el entreacto la gente se fue, se quedaron para putearlo, digamos, ¿viste? La crítica lo reventó, pero quiero decir, bueno, estaba instalando algo, ¿no? Después ya cada uno sabía, o por lo menos podía prever a qué iba cuando iba a sus estrenos, pero sí, yo creo que ese es un desafío que ponen los espectadores y que los hace trabajar, ¿viste? Los hace trabajar, están sentados mirando la obra, trabajando, que es algo que, bueno, por esta avenida no, ese tipo de propuestas, hasta que no reabran el teatro enfrente y el del costado y el de alguno más allá, no... Depende quién lo reabra. No, pero te quiero decir, no es algo muy usual, digamos. Claro, si alguien podía hacer Esperando a Godot, eran Franchella y Marrale en un punto, ¿entendés? Dos comediantes, pero jamás no existe esa posibilidad. Hacen entre mujeres no sé cuántos, 3 tipos, que si quiere gastarse 500 mangos, tirarlo, qué sé yo. No, también aparte me parece la idea de la progresión, lo que es interesante que Beckett planteó que escribió la segunda parte primero de Esperando a Godot, ¿no? Esta idea de escribir fragmentado o escribir por fragmentos, que los dramaturgos no escribimos cómo se lee una obra. Precisamente cuando uno ensaya, lo ensaya todo de corrido.
sino que va ensayando momentos de importancia hasta que tiene la obra por intensidad. Lo que plantea Beckett no es una progresión. Yo creo que la pregunta de Lucas, que es muy interesante esto, ¿qué pasa cuando nosotros dirigimos? En general vos cuando las obras con un modelo de realización institucional, de escritura institucional o modelo aristotélico, tienen una progresión en donde hay un clímax en el final. Y lo que plantea Beckett es como dar unos pasos para atrás y volver, dar unos pasos para atrás y volver, como también un planteo más griego, en el sentido de que el mundo es increado. O sea, ¿desde cuándo está Vladimir Estragón ahí? ¿Cuánto tiempo más van a estar? Hay como una idea de otra cosmología planteada. Entonces eso también, cuando uno va a dirigir, te pone lo concreto, ¿no? Muchos directores, yo creo que se entiende porque no es fácil, por eso está bueno a veces trabajar con un dramaturgista. Lucas me decía mientras dirigía, pero se mueve mucho, le digo, bueno, pero son actrices, yo hasta algunas les he atado las manos para ensayar, porque es así, son actrices, pero es cierto, porque la mirada de Lucas era desde la imagen que plantea Beckett, porque Beckett plantea que el actor es una imagen también, algo que a los actores les cuesta, y algo que ustedes habrán escuchado o habrán leído en los programas, que está la palabra puesta en escena y dirección. El director antiguo ponía la atención en el actor y no ponía en el actor como objeto en el espacio, que es la puesta en escena, que no hay que olvidarse eso. Y Beckett en eso es muy contemporáneo. Catástrofe, por ejemplo, que yo la quiero dirigir ahora, es una idea de la objetualización del sujeto y del actor. ¿Sí? O sea, es la objetualización total. Entonces sí, ahí tenés un tipo parado en un pedestal con una capucha. Totalmente. O sea y entonces el tema es que plantea otro tipo de mirada. Esto, ¿cómo terminan las obras? ¿Cómo termina esta cosa casi con un final abierto? Eso es difícil desde la dirección. Es difícil para manejar desde el ritmo, desde la iluminación, desde la voz, es difícil. Entonces ese desafío es un desafío que te coloca desde otro lugar. El error con Beckett, a mí me parece, es no entenderlo desde el parámetro del realismo en el sentido. Hay un corrimiento del realismo en el sentido del realismo cotidiano, no es chela, traeme los tomates de la heladera, no es eso, realismo costumbrista. Pero hay objetos reales que se necesitan para resignificar. El problema sería no poner esos objetos reales o no entenderlos para poder dar un salto. Por ejemplo, el árbol, ¿no? Yo no sabía esto que contó recién Patricio, por eso siempre es interesante para nosotros juntarnos, que si él estuvo refugiado en un árbol y después pone en Godot un árbol del cual ni se pueden esconder ni se podrían subir porque ni se pueden colgar ni nada, o sea que está desvalorizado el objeto totalmente. Pero es importante el tema de los objetos. El árbol, que se le caen las hojas, es el paso del tiempo. Otra forma de cronología. En definitiva, la dramaturgia, que es cómo se cuenta algo, no lo que se cuenta, es la manipulación del tiempo. En ese sentido, es totalmente contemporáneo, ¿no? ¿Cómo está contado eso? Parece esto de que la forma se contenió porque Pouso no se acuerda si estuvo ahí, o sea, esto de la memoria, pero que también yo podría empezar a ver la segunda parte de Esperando a Godot y se entiende o no se entiende, algo se entiende. O sea, si ustedes no ven la primera parte, ven o leen, y leen desde la segunda parte, no entienden la acumulación, la degradación, pero sí se entiende que estos estuvieron ahí en un momento, entienden que se conocen. Esa es la maravilla de Beckett, que no necesitas saber desde el principio para que te genere un fragmento de eso algo, o que te impacte. Y esa es la nueva dramaturgia, digamos en definitiva, que la parte habla del todo. Y eso a mí lo que me parece como maravilloso, como si fuesen sketch de circo, ¿vieron? Pero con otra mirada, digamos. Vos ves en sí mismo, Lucky, vean la puesta de Rubén, que está muy bien. Yo voy a hacer un ensayo sobre la puesta de él. Es en sí mismo, Lucky haciendo su discurso y Pouso ahí, son dos, es una construcción en sí misma. Si yo agarro eso y lo pongo, lo coloco para la mirada, teatral el mirador, y me olvido del resto, es una construcción.
Estrabón y Vladimir con el sombrero, con el zapato que arma la imagen de un hombre, son una construcción en definitiva. No necesito ver todo para que me impacte, y eso es una maravilla. Cuando la idea del ser humano es tan cronológica, ¿no?, que por eso hay problemas de comunicación. Vos le preguntás a alguien, ¿qué te pasó? Y te empieza a contar desde que salió de la casa, en lugar de ir a la situación que lo ocurrió a las 4 de la tarde, ir para atrás después. No empezar a contar desde que se lavó los dientes a la mañana. De eso se trata la dramaturgia cuando uno enseña dramaturgia. Contá cuando te pisaron a las 4 de la tarde. No empieces desde que te lavaste los dientes. Bueno, eso es difícil, por eso es difícil escribir, ¿sí? Y es difícil trabajar eso con la atención, digamos, ¿no? Bueno, esa es la maravilla de Beckett, digamos, y no es fácil dirigirlo. Sí, las obras, estaba pensando en Godot, Los días felices o Fin de partida, justamente arrancan cuando lo importante aparentemente pasó. Claro. ¿Cómo llegamos a esta situación? Ya Digamos, está, ¿viste? ¿Cómo esta mujer está enterrada hasta la ombligo? Lo importante es lo bueno. ¿O qué pasó afuera? Claro, todo? lo bueno, eso es así, los Exactamente. buenos tiempos, ¿no? Los padres ya Exactamente. están en los tachos de basura en final de partida. ¿Cuándo entraron en el tacho de basura? ¿Cuándo los puso? Porque eso te lo pregunta el actor. ¿Y yo cómo llegué? No hay... Yo sí, hay que mandarlos a leer Hansel y Gretel, no tiene que ver con Hansel y Gretel. No, pero igualmente recién te escuchaba y sentía que de pronto Shakespeare también hay momentos en que uno puede tomar una parte y por eso sentía que Beckett está muy pregnado de la escritura shakespeariana, porque si uno toma el tercer acto en el momento de la representación de los cómicos, en ese instante, en 15 minutos, puede tener la totalidad de lo que acontece en toda la obra, de dónde viene, a dónde va, la representación, este juego que también tiene esperando a Godot, de representación y los representados y los que miran a los que representan, como el caso de Lucky, o Pozo mismo diciendo después de que hace el monólogo de Crepúsculo, ¿estuve bien? ¿Cómo? Sí, ¿cómo estuve? Bien, mal. Automáticamente el tipo está validando que hizo una representación para justificar ese monólogo. Y eso ya tiñe al actor, para ver cómo se dirige, de un carácter particular para que haga ese monólogo, por lo cual no lo puede hacer realista, ni verídico, ni creíble, sino que algo tiene que pasar, depende ahí del actor, para que el otro pueda decir, bueno, sí, yo pensé al final, dudó un poco la memoria, pero al final no importa, nadie se da cuenta. Aparte, Boxo sabe que está actuando. Sí, Hay que trabajar.